Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ok, vean ese ejercicio. Le voy a dar unos 5 minutos que lo resuelvan. Hacemos uno similar en clase, solo y a ver si perciben cuál es el cambio. Saquen los datos e intenten armar, ¿verdad? Un camino de cómo encontrarían esa respuesta. Recuerden que ya ahorita ya terminamos clase, solo vamos a estar como dando más énfasis a los problemas y haciendo así. Esto es sencillo, pero lleva una secuencia de pasos, y es lo que deben de poder hacer, ¿verdad? Porque recuerden que hoy era el examen. Ok, todos trabajando. Ya lo vamos a discutir. Analícenlo bien.
Bien, vamos a ver qué han hecho. Mm, mm. Dice el nivel de intensidad a 12 metros de una fuente de 80 decibelios. ¿Cuál es el nivel de intensidad de 32 metros de la misma? Entonces, si dice el nivel de intensidad a 12 metros, ¿verdad? Entonces aquí hablábamos de los R's, de que R es 12, de una fuente de 80 decibelios. Voy a poner R1 y este sería beta 1. 80 decibelios. ¿Cuál es el nivel de intensidad a una distancia de 32 metros de la misma fuente? Ya me da un R2. Me dice que esa distancia es 32 metros. Y les preguntan, ¿qué es lo que les preguntan? A ver, lo primero y lo importante es haber identificado esos datos y haberlos colocado con esas variables. Si a las distancias le puso D, está malo, porque no va a poder, pues no va a encontrar después cómo utilizar una D. Entonces era R, ¿verdad? Que ahí eran las fuentes esféricas, ¿verdad? De sonido, las podíamos ver como las esferas. Entonces eran los R. ¿Qué les piden encontrar? Intensidad de la nueva distancia. Nivel de intensidad. Ok, vamos. Más despacio. No me digan lo que dice ahí, porque eso ya lo leímos. Díganme la letra, la variable que creen ustedes que es. Que ahí vamos mejor. Que ya ahorita, pero todos los temas ya los vimos. Yo ya no voy a dar temas nuevos. Pero voy a hacer énfasis en estas cosas. Buscamos ¿Verdad? beta 2. Busca Beta 2. beta 2. Muy bien. Miren que si yo hago un cambio aquí, ponerles, y tengo acá la fórmula. ¿Cuál es la intensidad a una distancia de 32 metros de la misma fuente? ¿Qué les piden ahora? ¿Qué cambio hice? A ver. ¿Qué les están pidiendo ahora? La intensidad a la nueva distancia. No, pero en variables. Hablemos en variables. Aquí en letras, en palabras, no, variables. ¿Qué variable les piden? I2. No, I2. Ya me entendieron, ¿verdad? O sea, es que tienen que tener clara la variable. Ya letras, no, ya eso ya lo estudiamos. Ahora directo. I2, beta 2. Pero lo vamos a hacer por el nivel de intensidad porque es más largo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál? Yo no me acuerdo. ¿Cuál es el nivel de intensidad? O sea que beta 2. Eso para que identifiquen qué les pide, intensidad o beta. I o beta. Aquí sería beta 2. Entonces viene usted y va a la fórmula, porque es que todo esto es con fórmula, mira. Dice beta 2 sería entonces 10 logaritmo de I
entre y suceder, porque los dejan en blanco y esto es color escribe la fórmula del examen, pero tiene análisis, yo le puedo dar 2 puntos por eso, porque de haber puesto beta y no I2, ya hay un análisis, ¿me entienden? No solo es escribir una fórmula, usted ya analizó algo, ¿verdad? Beta 2 lo voy a conseguir con la intensidad 2, pero no tiene la intensidad 2. Y aquí hay una fórmula para calcular la intensidad, pero ocupa beta. Si yo quiero encontrar la intensidad 2, ocuparía beta 2. ¿Entiende? Pero hay otra relación entre las intensidades y los radios. Entonces vamos a hallar I1, porque sí tengo beta 1, y luego de la relación de los radios voy a encontrar I2. Y así encontraría beta 2. Sí, ese era el camino. Lo hicieron, trazaron ese camino. Si no trazaron, ay, qué bueno que no fue el examen hoy, porque esto ya deben de poderlo hacer. Y miren, ahí está, yo no voy a hacer despeje porque ya se les da como fórmula, ¿verdad? Beta sobre 10. Ahí está la fórmula. ¿Y quién es I0? No se pongan a inventar. I0 es un valor ya dado y aquí está en el examen. Miren. 1 por 10 a la menos 12, nosotros lo hemos usado 10 a la menos 12. O sea, solo 10 a la menos 12 o pone 1 por 10 a la menos 12. 1 por algo es lo mismo. Es el mismo valor. 10 a la menos 12 por 10 a la beta. Beta en este caso vale 80 sobre 10. ¿Cuánto le da eso? A Ok, mí me toda... dio uno, Ajá, disculpa, dale. No quería uno decir que todos lo estén haciendo, ¿verdad? Porque en el examen hay errores de cálculo, porque no aprendí y por error de cálculo le voy a bajar puntos, porque significa que no practica en clase. Díganme. uno por 10 a la menos 16. No. A la menos 4. Revisa por qué no le dio el valor. 10 a la menos 12, este cuadrado es del m, ¿verdad? No me tenían que elevar al cuadrado esa cantidad. Podría ser el error. Y las unidades, porque aquí es muy importante que, bueno, ya manejaron bien la variable, pero también las unidades, no le van a poner la unidad que no le corresponde. Las intensidades son watts sobre metros cuadrados. Bien, ahora, teniendo la intensidad, agarramos la otra fórmula que está en el examen, ¿verdad? Esta fórmula no se la va a aprender, ya se le van a dar. Las que necesite que no estén ahí, se las debe de memorizar. Memorizar, no van a llevar más apuntes. Y de aquí voy a despejar I2, porque miren que en la fórmula de beta 2 yo necesito I2, ¿me entendiendo? Y bueno, I2 está abajo, lo voy a pasar para arriba para poder hacer ese despeje para I2. I2 pasa aquí a multiplicar y lo puedo hacer de un solo, pero como ya terminamos, estamos haciendo todo esto lo más despacio posible porque hasta en despejes he visto problemas. Despejan para I2. R1, entonces pasaría a multiplicar y al otro lado ya estaba I1. R1 pasaría a multiplicar y R2 entonces pasaría a dividir. Este es el despeje correcto. Porque lo quieren hacer todo de un solo. Y en el examen tienen 2 horas. A veces los dejan en blanco, se salen antes. Haga todo lo más despacio posible, con más pasos, porque va a tener menos errores. Que si lo quieres hacer todo de un solo, ahí hay
mucha probabilidad de cometer errores cuando trabajan demasiado rápido. Entonces, si 2 es I1, que fue el que encontramos, no es beta I1, dice ahí. Entonces van a escribir intensidad por 10 a la menos 4. Aquí el problema, ¿verdad? Es que hubieran trabajado con el beta y no hubieran hallado esa intensidad. El R112 y lean bien, ¿verdad? Por eso siempre deben de tener los datos organizados. A veces solo empiezan a usar fórmulas y copian la fórmula, porque ya he visto que solo se ponen a llenar y no copian ni siquiera la fórmula. Entonces, deben de escribir los datos y la fórmula, porque así pues no se van a equivocar. ¿Cuánto da ahí 2? 1.41 por 10 a la menos 5. A mí me da eso. Muy bien. Los demás, solo tengo 2 personas participando. Sí, también me dio eso. Muy bien. Y con eso, miren, aquí le voy a poner una nota. Eso que acabo de encontrar es intensidad. Si me hubieran pedido intensidad, aquí queda el problema. Pero no nos pidieron intensidad. Nos pidieron nivel de intensidad, que es otra fórmula, otra variable y otras unidades. Fórmula de beta. Beta 2 como hay 2, mejor pongámosle I. Y el I sub 0 esa es la misma variable de siempre, esa no la va a cambiar, no la tienen que encontrar. Es el valor dado que ahí está la constante y que I sub 0 siempre se coloca el valor que ya tenemos para I sub 0. ¿Cuánto da eso? 71.49 decibeles. 71.5 decibeles. Ok, déjenme calcularlo. 71.46. Porque tienen tantas variaciones en esos decimales, es una sola respuesta. Pues, Yo solo 3 dígitos, entonces queda en .5. 71.49. ¿Quién dijo 3 dígitos? ¿De dónde sacó esa regla? Nadie la ha dicho. Ah, no. No. Si el examen le dijera un dígito en específico, pues sí, ¿verdad? De lo contrario, use 2. Bueno, con eso va a estar malo el problema, pero ya hemos definido, ¿verdad? Cuántos míos vamos a tener para no tener ese montón de variaciones. Pero todos tenemos que estar trabajando. 71.49 decibelios, ¿verdad? Entonces ahí está. Que cada variable y con su respectiva letra y con sus respectivas unidades, ¿verdad? Ese problema hay que darle. Ok, vamos a pasar a hacer otro.
Ingeniero, una consulta. ¿Cómo? Una consulta. Dígame. ¿Qué pasa si en vez, cómo convierto velios a decibelios? Velios a decibel. Oh, eso ya lo teníamos la relación, ¿verdad? Un bel eran 10. La relación la habíamos escrito. Ay, yo se las. Bueno, pero la diferencia son estos 10, ¿verdad? Si este 10 se lo quitamos, son bel, ¿verdad? La relación era que quería hacerla como la había escrito la vez pasada, pero creo que en la presentación va eso. Si lo escribimos. 10 decibeles es un bel. Sí, por eso es que de las dos formas se puede escribir, por eso no sabía. 10 decibelios es un bel. La B sería de bel, entonces. Porque solo se escribe la B. Los bel, la relación son decibelios. El 10 es la diferencia. Si divido esto entre 10, significa que divido esto entre 10, me queda bel. Muy buena pregunta, ¿verdad? Pues podrían, eso está escrito, no lo hicimos, pero es una conversión, ¿verdad? Que se la un bel con 10 decibelios, ¿verdad? Eh, eh, un bel, pero estamos poniendo un bel. Agarro acá. Ahí pueden sacar la otra. Pero en el caso que les pidieran ver, pueden hacer. Ok. Vamos a proceder a otra. No, espero que no quería verla. Mm. Bien, dice, un rayo cae desde una nube situada a 2 kilómetros de altura. Si el rayo cae verticalmente e impacta de forma casi instantánea en un punto situado a 10 kilómetros de un observador, ¿cuánto tarda un trueno? Bueno, ¿cuánto tarda el trueno? Ay, me equivoqué. En llegar a este observador? ¿Cuánto dura este trueno? Y suponga que el aire se encuentra a 77 grados Fahrenheit. Entonces tenemos se hace un trueno, ¿verdad? Este cae verticalmente a una altura y el observador, bueno, el observador está a 10 metros de donde se hace el impacto, ¿verdad? No le cayó encima. Está a una distancia de.
H, la altura, ¿verdad? Desde el trueno hasta la Tierra son 2 kilómetros. La distancia son 10 kilómetros. Y dice que la temperatura que se siente son 77 grados Fahrenheit. Bien, estos son los datos y esa es la interpretación. Eso es lo primero que teníamos que haber hecho, poder identificar cuál es la altura y cuál es una distancia. Son claros los conceptos. Ya en ese entonces vieron lo que era una altura. Es una distancia vertical. Y de hecho les dice cae verticalmente, o sea, queda claro que eso es H. D, pues sería la distancia de donde golpea el trueno, ¿verdad? Hacia el observador. He puesto una distancia D. Bien, aquí hay varias cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, aparecen esos kilómetros, ¿verdad? Y estos son ejercicios así como examen, que ya nos va a aparecer todo en metros, ¿verdad? Entonces, y hay que recordar, ¿verdad? 1 kilómetro son 1000 metros. Tenemos los 2 kilómetros y les voy a dar una sugerencia. Las conversiones háganlas. Pero solo escriben resultados, porque ay, ya están escribiendo. ¿Y para qué tiempo si a veces salen antes del examen o no, o lo dejan en blanco? Es el tiempo. Haga esto, que esto ya lo aprendió ahora. ¿Por qué no lo hace? Ay, porque es fácil. Ay, maestro, si es tan fácil, ¿por qué no lo hace? Prefiere dejarlo en blanco. Y aquí le pone aquí 2000. Pero este equivoco y le puso 200. Entonces ni la conversión hizo bien. Hágalo. Todo tiene que hacerlo. Entonces se aprendió a hacer conversiones. Y este fue el procedimiento. Yo no sé por qué se lo saltan ahora. Tiene 10 kilómetros. Ingeniera, Dígame. no entiendo muy bien cómo la conversión de 2 kilómetros le dio 2000 kilómetros. Ok. Y ahí lo voy a medio regañar, ¿verdad? Porque esas son... Las conversiones son de 111, pero buen punto, ¿verdad? Preguntarlo aquí y no en el examen, porque en el examen debe hacer muchas conversiones. Siempre les aparecen así datos para convertir y prefijos, ¿verdad? O sea, Me aquí puede ser, refiero, ajá. entiendo que en la fórmula kilómetros se cancela, pero la respuesta le sale en kilómetros de nuevo. Ah, ok, ese no es, no entiende, dígame, escribió mal le escribió mal la unidad. Ese es error mío de dedo, ¿verdad? Pero al pasar por arriba uno se da cuenta. Ya le puedo decir. También, ¿verdad? Millas podrían ser todas esas de unidades, ¿verdad? Las más generales, millas, centímetros. Recuerden, vayan a buscar los factores de conversión, ¿verdad? Porque esas son las más generales. Ahí está. Ese fue un error. Entonces me debe decir, mire, se equivocó, escribió mal el dato. Ahora, para no equivocarme, porque ya ven que pueden uno equivocarse, lo que yo hago es que luego las escribo ahí a la par, ya convertidas. Para dos cosas. Uno, para que cuando haga el ejercicio no vaya a usar otro de los kilómetros, ¿verdad? Que voy a usar el valor que hemos convertido. Mira. Y aquí, aquí uno ya se da cuenta, ¿verdad? De esos pequeños errores. Aquí al hacerlo acá, me daría cuenta. Y ya queda claro cuál es el valor que voy a utilizar. Ahora, vamos a hacer la conversión para la temperatura, que este no es tan directo, así como los otros factores de conversión. A ver, díganme cuánto es esa temperatura. 25 grados Celsius. 25 Celsius. ¿Ustedes lo calcularon o lo fueron a investigar a internet? Lo calculamos.
Grados Fahrenheit, menos 32 grados por 5 medios. Perdón. Excelente. 590. ¿Verdad? Esto, quien no lo haga, ¿verdad? Tiene problemas serios, porque esto ya les había dicho yo, que les va a venir la temperatura, no en Celsius, sino que probable en Fahrenheit, aún en Kelvin, que solo es 273, ¿verdad? Pero ahí luego se suma, se resta. Y dije, tú, solo son 3 escalas, que poder pasarlas. La fórmula, ¿ya la vieron? ¿Vienen hojas de fórmulas? No. ¿Qué significa? Que debe memorizársela. Luego no sabe si es 9 quintos o 5 novenos o 9 quintos. Se la tenía que haber aprendido. Ya se les dijo. Apréndasela. Es así, memorízala. ¿Cuánto les dio? Ni me dejan la respuesta. 25. 5 Celsius. Excelente. 25 grados Celsius. Aquí. Cuando tenemos la temperatura, ahora recuerden que pueden encontrar velocidad del sonido. Ya no le voy a poner BS, ¿verdad? Porque se acuerdan ahorita que usamos Doppler. El BS es el de la fuente. Entonces vamos a dejarlo solo como B, porque ahí se usaba como B la velocidad del sonido. ¿Habían hecho este cálculo? ¿Cuánto les da? A mí me da 346 metros por segundo. Excelente. Bien, ya tengo los datos, ya tengo las conversiones y ahora vamos al problema. Así es como deben de resolver en el examen. Entonces no entiendo por qué me lo dejan en blanco. Me pudieron hacer el dibujo, sacar los datos, hacer las conversiones, encontrar la velocidad del sonido. Oiga, y ya tienen unos 3 puntos, no sé, depende de cuánto vale, pero ya eso es procedimiento, ya eso es análisis, encontró la velocidad del sonido del sistema de ahorita. No lo dejen en blanco. Hay muchas cosas que pueden hacer, pero se van de un solo a las preguntas y no ven que pudieron haber hecho muchas cosas previo a las preguntas. Y si no hicieron eso cuando estén en las preguntas, no van a poder avanzar porque tenía que haber hecho esto previo antes. Entonces, pueden poner inciso A, dice, ¿cuánto tarda el trueno en llegar al observador? Cuando decía que el rayo caía casi instantáneamente, ¿verdad? Cayó acá. El primer sonido que va a escuchar es de cae y escucha este sonido, ¿verdad? Del golpe con la tierra, ¿verdad? Entonces, como el carro cae, el rayo, perdón, cae casi de forma instantánea, ¿verdad? El primer sonido en llegar va a corresponder al punto más cercano del observador, que serían pues los 10.000 metros. Y aquí, ¿verdad? Bueno, previo a eso todavía podemos hacer algo. Debemos de recordar esta fórmula que la usamos varias veces. Velocidad es distancia sobre tiempo. Hay que recordarnos de esa no aparece, tampoco aparece ahí, pero es básica, ¿verdad? Velocidad es distancia sobre tiempo, solo con ver las unidades. ¿Cuáles son las unidades de velocidad? Metros sobre segundos, o sea, distancia sobre un tiempo. Despejamos para el tiempo porque pregunta cuánto tarda. ¿Cuánto tarda? Se traduce a tiempo. Poner un tiempo. Tiempo 1, porque la segunda pregunta habla sobre el tiempo también. Entonces despejamos B por T. Como está abajo, lo primero que tengo que pasarlo es al otro lado. El B pasaría a dividir. Lo estoy haciendo despacio porque esta D3 fallan este despeje de 3 porque es tan fácil que no quieren escribir este paso intermedio. Es tan directo, maestro, y tan directo que lo fallo. Hágalo despacio, no tiene prisa. Ya tiene suficiente tiempo.
10.000 metros sobre la velocidad del sonido, ¿verdad? Porque estamos estudiando cuánto va a tardar la persona en escucharlo. Y está viajando pues a la velocidad del sonido es lo que vamos a escuchar con esa velocidad. ¿Cuánto es este tiempo? 10.000 entre 346. 28.90. Bien. Entonces, a ver, ¿cuánto dura este trueno? ¿Cuánto dura este trueno? Entonces se pide la duración. Entonces, para la duración, vamos a ver, el primer sonido que escucha ahora cae instantáneamente y escuchamos este sonido porque es el más cercano a él, solo está a 10.000. Cuando esté en el cielo y que llegue el sonido, ¿verdad? Porque cuando el estruendo se hace, hay un sonido que se escucha más largo, que es el que escuchamos cuando estamos en las casas, ¿verdad? Vemos la luz y después escuchamos. Pero él está cerca del sitio, ¿verdad? A 10.000 kilómetros y también puedes escuchar lo del golpe. Entonces, pero está ese sonido, ¿verdad? Vamos a ver si puedo dibujar esto. De cuando se produce, ¿verdad? Y llega así. Con este puntero me cuesta dibujar, ¿verdad? Y aquí hay un sonido, ¿verdad? De aquí, del estruendo. Pero esta es una distancia más larga. Entonces se va a demorar más. Vamos a ver cuánto es ese tiempo 2, ¿verdad? Del punto más lejano. Entonces tardaría. Sería a distancia 2 y viaja a la velocidad del sonido. ¿Cuál sería esa distancia 2? Si fijan, es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, que era de cuadrado más h cuadrado. No hay problemas ahí, ¿verdad? Aquí no tengo espacio, lo voy a escribir acá para calcularlo acá. Vean el dibujito para todo lo que me ha servido. No hubiera podido interpretar eso, ¿verdad? No hubieran podido interpretar eso si no hacen ese. No, entonces se pueden apoyar, ¿verdad? Para que quede claro lo que está pasando. Con eso, pues queda bastante claro. Pero lo he resuelto, ¿y por qué está sumando las dos? Ah, pues mire, ese triángulo que se formó, los sonidos son ondas, y en este caso está escuchando dos sonidos, ¿verdad? El del golpe y también cuando es producido el rayo, uno se va a tardar más en llegar que el otro. La distancia más cercana, pues es el primero que va a escuchar, y la distancia más larga, pues va a ser el segundo que escucharía. ¿Cuánto da este tiempo 2? Ahí hay una raíz y les recomiendo que no hagan todo eso de un solo, ese es otro problema. Sino que hagan los cuadrados, luego, bueno, la suma de los cuadrados, luego la raíz y luego esa división por último. Lo voy a anotar aquí, es les queda tarea que lo hagan y deben llegar a ese resultado. Ahora, ¿cuánto duró? Pues no es eso, la duración es del rayo. El rayo lo escuché en 2 puntos. Ese sería del punto más lejano y el tiempo del punto más cercano. Y esta interpretación de estos deltas, ¿verdad? A veces no los hacen, solo dejan las respuestas.
¿verdad? En este segundo tenían que sacar una diferencia en una de las resistencias y no lo hicieron, solo hicieron estos dos pasos. Entonces, también de ver ese tipo de análisis. .57 segundos. Bien, ahí está. Bueno, hay 10 segundos. 10 minutos. Aún vamos a hacer otro. Intentar hacer otro. Que vayan viendo. Creo que este se lo había mostrado. Lo vamos a discutir, porque he seleccionado alguno. Dígame. Disculpen, solo voy a copiar algo rapidito de la noticia anterior, si me permite, el final. Ok. Dice, mientras está de pie al cruce del ferrocarril, usted escucha el silbato de un tren. La frecuencia emitida es de 400 Hz. Si el tren viaja a 90 kilómetros por hora y la temperatura del aire es de 25 grados Celsius, ¿cuál será la frecuencia que usted escucha cuando el tren se aproxima y después qué pasa? ¿Terminó de copiar, compañero? Sí, Nera. Ok. Gracias. Y bueno, vamos a cambiar un dato ahí, fíjense. Vamos a variar. Le vamos a poner 80 Fahrenheit, ¿les parece? 80 Fahrenheit. Los vamos a en Celsius, ya no. Mientras está de pie junto al cruce del ferrocarril, usted escucha el silbato de un tren. O sea, usted no se está moviendo, está en una estación de un tren, no sé. Eso es lo primero. ¿Interpretó que eso es cero? No. Entonces ya no hizo el ejercicio. La frecuencia emitida es 400 Hz. Frecuencia emitida, o sea que sería la frecuencia de la fuente. ¿Identificó que eso es FPS? No, entonces está mal. De la frecuencia. Y aquí debe haberse aprendido las 5 variables, ¿verdad? Está la fuente, está el observador y está el sonido. El tren viaja a 90 kilómetros por hora, o sea que esa es la velocidad de la fuente, por eso PS. Todo lo que lleva S es lo que hemos llamado fuente. Entonces lo hemos denotado como S. Y el O es lo que hemos llamado observador o lo que uno escucha. ¿No? Entonces esto es 90 kilómetros por hora. Lo primero que parece ahí sencillo era haber puesto esto en orden. Con una que no lo haya clasificado así, ese problema va a estar malo. Con una, todo está malo. Y este era importante interpretar, ¿verdad? Que esté en estado estacionario. Está parado, entonces si no le dice que va en movimiento, miren, no me dice la velocidad es cero, yo lo interpreté. Bueno, primero, bueno, ya sacamos los datos y lo organizamos, por eso es que los datos es parte del procedimiento, ¿verdad? Ya con los datos que de un punto tiene, porque eso no son directos, pero lleva su análisis, haberlo clasificado.
Después pues vienen las conversiones. Vean que tengo 90 kilómetros por hora. Esas no son las unidades y a veces trabajan con los 90 kilómetros por hora. Y eso es incorrecto. Y te lo van a decir, no, es que no habíamos usado kilómetros por hora. Eso ya es algo que ustedes manejan desde 111 y que deben de pasar al sistema internacional, porque ahorita fallaron en la masa, no recordaron cómo pasar gramos a kilogramos, algunos no lo hicieron y otros se equivocaron con el factor. Son problemas muy graves. ¿Cuánto le da esto? ¿Hicieron la conversión? 25 metros por segundo. 5 metros por segundo. Muy bien. Y hallamos la temperatura. Encontrar una temperatura en grados Celsius. 26.67. Mire, si yo se lo enseñé así, yo espero que usted me los haga así. Ni siquiera he empezado con la pregunta. No veo por qué no los hagan. ¿Sí? Dice, cuando el tren se aproxima, inciso A, ¿cuál será la frecuencia que usted escucha? La que me están pidiendo F sub 0, el observador, la que usted escucha F sub 0. Si fuera la de la fuente o la emitida sería Fs, que también hicimos ejercicio para encontrar Fs. Entonces, cuando el tren se aproxima, o sea, cuando se acerca. El efecto es cuando se acerca. Cuando se acerca, ¿cómo escucha usted la frecuencia? Mayor. Muy bien. Estoy escribiendo la fórmula que este efecto Doppler, miren. Dice, y léalo bien, dice más menos B sub 0 entre B menos más, dice. BS, FS. Ahora, vamos a simplificar. Cuando se acerca, queremos que la frecuencia sea mayor, dijo el compañero. Entonces, arriba, para que sea mayor, pues tiene que ser más. Y abajo, que alguien me preguntó ayer, ¿se acuerdan? Inversamente proporcional, es lo contrario. Abajo tendría que ser menos. Y de hecho, cuando estudian ustedes esta fórmula, les dicen los signos de arriba, o sea, este más y este menos, o sea, los que están en la parte superior, es cuando se acerca, ¿verdad? Porque ahí tengo la frecuencia mayor. Y los signos de abajo, o sea, es decir, los signos de abajo, porque hay uno arriba y uno abajo, ¿verdad? El signo de abajo es menos, que corresponde al de abajo, que sería más, que ahí me da una frecuencia menor. Solo que yo no hice que se lo aprendieran así, porque están los otros efectos cuando ambas cosas se mueven, tanto el observador va persiguiendo, entonces allí pueden aparecer como un ejercicio que compartí, que los dos signos eran menos. O sea, no se hacen el análisis totalmente individualista, porque son al final terminan siendo 6 casos, creo. Entonces, por eso no lo restringí a solo 4, solo lo dejé de más general. Pero a usted le sirve, por eso igual les hago igual la aclaración del libro, ¿verdad? Cómo usaban ellos esos signos, ¿verdad? Pues se acerca, quiero que sea mayor, o sea que arriba debe ser más, y abajo sería lo contrario, que sería menos, ¿verdad? Eso hace que la frecuencia sea mayor. B, ¿quién es B? B es la velocidad del sonido que no la tengo y porque nadie me dijo que no la calculé, que esos datos se hacen antes de empezar, porque es parte de los datos prácticamente ya. Ok, 26.67. ¿Cuánto da esta velocidad? Vamos a ver si usted ya la tenía. Solo que yo la... 147.0. 147. Muy bien, ustedes ya la habían hecho. Excelente. Ahí está.
Porque queda 0.002, ¿verdad? No sería 347. Esa es la del sonido más. Maestra, eso es 0. ¿Lo podemos eliminar? Oh, si no lo elimina y lo deja así, pues es 0. No va a sumar ni restar, es 0. ¿Qué dice usted? No, maestra, eso es 0. Bueno, ya no lo copia ahí. Pero como no lo borré, y lo voy a dejar así. O sea, lo elimina o no lo elimina, ¿verdad? Le va a dar la misma respuesta porque es un 0. Si lo elimina acá, pues ya no lo copia. Pero dejando siempre la forma como para generalizar. Si lo hace, pues sabe que ahí va. Ay, me equivoqué. Y es acá la velocidad del sonido nuevo, 347. Menos la velocidad de la fuente. Apréndase eso, ¿verdad? Porque si lo escribe al revés, B es sonido. B sub 0, la frecuencia del observador. B es la velocidad de la fuente, ¿verdad? Porque el BS le ponen el del sonido y entonces eso no le va a dar. ¿Cuánto da eso? Me da 430. 31.06 Hz. 400, no, me hablaron dos de un solo. ¿Cuánto? ¿400? A mí me da 433.30 Hz. ¿Y los demás? Ok, 431, ese 33, tenemos un problema en cálculo. Y no sé Ah, quién más. tal vez es porque 431.06. Correcto. Recuerden, numerador y denominador debe estar entre paréntesis. Probablemente dejó ese 25 por fuera. no fue que me equivoqué, puse la temperatura en vez de el 26, solo fue que me confundí la unidad. La unidad, no, el número completo, porque 26 este casi le pega la respuesta que de casualidad, ¿verdad? Porque el número era similar. Pero bien, estamos viendo los errores. Ok, ya es una 10, voy a terminar el inciso, los que tienen que ir se pueden ir ya, ¿verdad? Pero lo voy a terminar. B siempre es la frecuencia que escucha, pero en este caso es cuando pasa, o sea que se aleja. Cuando se aleja, escucharíamos una frecuencia menor. Cuando se aleja, escucharíamos una frecuencia menor. Y se fijan, va a quedar el contrario del anterior, pero igual lo estoy haciendo todo desde cero. Si es menor, arriba quiero que sea menos, ¿verdad? Porque quiero que me dé una menor y abajo sería lo contrario, que en este caso sería más. Estoy queriendo que sea menor. B es sonido. Este lo pudo omitir, ¿verdad? Ya les dije eso, que no lo escriba, lo eliminó porque es cero, no era necesario escribirlo. Que era más 25. Que vamos a obtener una frecuencia menor. No olviden multiplicar por el 400. $373.12.
373.12. .11. Ahí está. Son cosas que ya habíamos estudiado, lo que estamos haciendo más énfasis, cambiando unidades para que usen toda la fórmula, ¿verdad? Bien. Recuerden lo que les dije, hay que hacer resúmenes completos del de sonido, de Snell y del lente. Yo no les puedo decir dónde lo van a subir, no, está dentro de las tareas, porque ya están las tareas, están los puntos, pero al final, ¿verdad? Recuerden que ya no hay reposición, perdón, porque se elimina la nota más baja, pero si alguien necesita un puntito, ¿verdad? Que un punto ahora equivalen a 5 puntos normales, o sea, no solo un puntito, ¿verdad? Yo lo primero que revisar, vamos a ver si hizo los resúmenes, a ver si realmente le puso así a lo que yo le pedía. Y ahí lo voy a ver, si no lo hizo, pues se va a quedar con 64 y va a repetir. Entonces, y como no sabemos, ¿verdad?, quiénes van a hacer esos casos, faltan 2 exámenes, todos haciendo resumen. Importante porque si yo leo todos los resúmenes, hay 30 puntos de teoría, los cuales no están sacando, muy poco llegan a 20. Entonces hay que leer. Eso es lo que ando buscando, que lean más para que mejore la nota en teoría también. En los ejercicios mejoraron bastante en el segundo examen, pero aún falta ahora la parte teórica. Y eso es lectura. Tiene que aprender leer e ir memorizando ciertas cosas. Bien, nos quedamos por aquí. Mañana seguimos haciendo ejercicios. ¿Verdad? No falten. Estamos en repaso. Es importante que estén en clase. ¿Ok? Bien, continuamos mañana entonces. Gracias, ingeniera. Bien, Gracias, bien. Gracias, ingeniero. Gracias.